Muy buenas tardes, amables cibernautas. Estamos por iniciar la mesa de análisis político hoy, 31 de octubre, ya del año 2022, último día del mes, y por supuesto iniciando prácticamente el mes de la Revolución y de los santos fieles difuntos, del Día de los Muertos, que se celebra aquí en toda la República Mexicana. Día primero, Día de los Angelitos, así le llamamos nosotros a los bebés pues, que fallecieron muy pronto a temprana edad. Y por supuesto, el día 2, el Día de los Muertos, es una tradición muy mexicana. José Luis López Duarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando, Osvaldo, Leonel y al doctor donde se esté en este momento. Muchas gracias. Que el doctor en la Ciudad de México se encuentra, ¿no? Es correcto. Muy buenas tardes, Osvaldo, ¿cómo estás? Muy bien, a la orden, esperando el puente del Día de Muertos. Excelente. Leonel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, ya empezamos a recorrer panteones, porque son muchos los parientes, hay que empezar, desde hoy empezamos, pero muy bien, todo bien, gracias a Dios. Excelente. A nombre del titular de este espacio informativo, el doctor Jesús Héctor Muñoz Escobar, le doy la más cordial de las bienvenidas, amables cibernauta. Le recuerdo que Mesa de Análisis Político es lunes, miércoles y viernes. En cuanto se termina Breaking News de las 6, a las 6:30 inicia la Mesa de Análisis. Soy Fernando Camacho. Gracias por acompañarnos y pues iniciamos esta Mesa de Análisis, la última mesa de este mes de octubre, el último lunes prácticamente, y ya iniciando el mes de noviembre, el mes revolucionario. Bueno, estuvo por aquí John Kerry, el enviado especial para el clima del gobierno de los Estados Unidos, en especial del presidente Biden. Se entrevistó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y estaremos platicando un poquito de esto también. La visita del presidente a Sinaloa, que ha estado levantando un poco de polvadera sobre este tema, algunas opiniones, incluso por ahí de Lili Telles, que en un tuitazo pues hizo algunos señalamientos al presidente y él también sale al quite y justifica su estancia. También por ahí, otro tema que ha estado pegándole en la opinión pública es la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el tema de la reforma electoral en el caso del INE, este señalamiento que hizo directamente el Poder Legislativo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que por ahí ha estado levantando mucha polvadera. Ya salió a Pinar Monreal y por supuesto Marco Cortés. Pues, vamos a iniciar con estos temas y claro, temas que tengan nuestros panelistas en la mesa. Adelante, José Luis López Duarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. La verdad es que yo veo con suma preocupación el comportamiento del gobierno de la República de frente a las controversias que tiene con Estados Unidos y Canadá respecto al Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y lo digo porque resulta que renunció Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía y la sustituyeron con la ex directora del SAT. Y la verdad es que han fluido bastantes noticias de que primero destituyó a los subsecretarios y ya pasó sobre todo los directores y prácticamente ha desmantelado la Secretaría de Economía y todos los diversos todas las diversas relaciones que tiene México con el mundo en materia económica, porque no se nos olvide que es cierto que tenemos creo que 12 o 14 tratados de libre comercio. Nada más tenemos tratados de libre comercio firmados con la Unión Europea, que son 27 países, ¿no? Imaginemos el tamaño de ese tratado que tiene México con la Unión Europea, ¿no? Y tiene 12 o 14 tratados comerciales con países del mundo, pero hay convenios con casi 100 países del mundo.
en diversas materias económicas. Entonces, a mí me parece muy riesgoso porque estamos en un momento muy complejo de la situación geopolítica en el mundo y particularmente en el continente americano, porque pues prácticamente quien determina en buena medida la vida económica del continente es Estados Unidos. Y Estados Unidos está atravesando por una crisis económica y política que a todos nos está afectando y que Estados Unidos está teniendo una confrontación particularmente con Rusia y sus aliados respecto a la invasión en Ucrania. Entonces, hay circunstancias que tenemos que cuidar y que no podemos estar tomando las cosas a la ligera, porque a nosotros nos puede caer una multa de hasta 30,000 millones de dólares. Es el cálculo del daño que hace Estados Unidos, han sufrido sus empresas por la política energética de México, específicamente en la industria eléctrica. Entonces, imaginémonos nosotros que al final de estas controversias, ya pasamos el periodo de las negociaciones, de las pláticas de conciliación, y ahora es muy probable que se dé una prórroga más. Sin embargo, cuando termine esta prórroga, es muy probable que se pase a los paneles, que es prácticamente ya un juicio sobre quién tiene la razón. Y generalmente quien acusa en estos, o quien demanda en estos terrenos es quien tiene los argumentos más fuertes de frente al que acusa. Y esto ha venido ocurriendo. México y Canadá demandaron a Estados Unidos por el asunto de los autos eléctricos e inmediatamente el panel de controversia falló a favor de Canadá y México. Y así ocurre, así está ocurriendo. No hay panel de controversia que el demandante haya perdido, ¿no? Lo ha perdido el demandado. Y es muy probable que en el caso de México no sea la excepción. Y puede salirnos muy caro, y obviamente esto a nadie le conviene. Incluso ni a los Estados Unidos le conviene, porque la estabilidad de México es estratégica para el continente y particularmente para la gobernabilidad de aquel país, ¿no? De nuestros vecinos. Porque el peso específico México es el principal aliado económico de Estados Unidos. Es con el país que realiza más, más intercambio comercial en el mundo. Y además es la frontera que tiene más flujos de personas, de dinero y de mercancías que en cualquier parte del planeta. Entonces, no es cualquier cosa. Y eso, obviamente que sí es cierto que Estados Unidos tiene ventaja en la demanda, pero tampoco le interesa el pleito, no le conviene el pleito, ni a ellos y mucho menos a nosotros, pero no estamos haciendo lo suficientemente cuidadosos para entender que en las relaciones, que es como los pleitos de familia, pues los pleitos de familia todos perdemos. Sí, y aquí en esta circunstancia de relación económica de México con Estados Unidos, ¿va a perder Estados Unidos? Por supuesto, yo creo que tiene costos para Estados Unidos, pero tiene más costos para México. Y creo que no está siendo lo suficientemente cuidadoso el gobierno mexicano para plantarse y plantearse de otra manera la relación y la negociación con el gobierno norteamericano. Yo insisto, no es cualquier cosa lo que tenemos sobre la mesa de discusiones, y el futuro, si continuamos con esta conducta, si el gobierno mexicano, el gobierno de López Obrador continúa con esta conducta de no atender con la seriedad que esto requiere y necesariamente, definitivamente quitarle la preponderancia a la CFE en
en el mercado eléctrico va a haber pleito, va a haber lío, como dicen en el rancho, como dice Osvaldo, ¿no? Va a venir elegido, dice. Va a haber lío en el ejido, dice. Entonces, Libre el agua. yo creo que a mí sí, realmente este tipo de cuestiones, porque finalmente, ¿quién va a pagar cuando se pierda esto? Los productores y los productores primarios, porque Estados Unidos no va a ir sobre los productores industriales, porque de alguna manera son complementos de su economía, pero los consumibles, los primarios, la producción primaria, la agricultura, las hortalizas, las frutas, el aguacate, que el limón, que todo esto, entonces, es preocupante verdaderamente, sumamente preocupante. Es correcto, la verdad que estar en conflicto con tu principal socio comercial, en este caso con Estados Unidos y por ende también con Canadá, pues es un tema que se debe de resolver inmediatamente. Una disculpa, Fernando. Sí, adelante, José. Y tengo entendido que también está el atún, el camarón, o sea, todas las actividades primarias, porque esas no son parte de una cadena productiva de Estados Unidos, son parte de un insumo alimentario que consumen en Estados Unidos como en cualquier país del mundo, ¿no? Son productos primarios y creo que el atún, las sardinas, el camarón y todos los agrícolas va a ser afectado en caso de que perdamos la controversia. Sí, es correcto, y esto sería un daño al patrimonio, por supuesto, de miles de mexicanos, al empleo y a la estructura financiera que depende de este comercio que se da con Estados Unidos. Recordemos que simplemente aquí en Sinaloa tenemos a muchos exportadores, tanto de maíz como de legumbre, como de atún, sinfín de camarón, incluso hay un sinfín de variedades de productos que se llevan a Estados Unidos y también a Canadá, y si se da pues este problema, que esperemos no se dé, que esperemos se solucione, pues sí, tendría un impacto muy profundo en la economía y en las finanzas. Estuvo Kerry en México, Leonel, estuvo con el presidente, hablaron, creo que no solamente hablaron del clima, sino también del litio. Adelante, Leonel. Sí, bueno, fíjate que Kerry venía volando, según estaba escuchando a Marcelo Ebrard, desde Londres para una reunión en Sonora. Lo que llama la atención es que todos estuvieron sentaditos y ordenaditos. Pemex, CFE, el muchacho que nombraron presidente de litio, los que significan los que van a ser los semiconductores, y todo el mundo ahí sentadito, incluso muy calladito también, que es Salazar. Es lógico que nosotros no nos queda otra más que estar con Estados Unidos. Y toda esta producción de alimentos primarios ya la tenemos muy hecho. Sinaloa tiene mucho tiempo exportando hortalizas y hasta maíz para maicito, y tiene mucho tiempo exportando hortalizas, chiles, berenjenas. Ya está muy hecho ese proceso. Como lo tienen también allá en Jalisco, todo el proceso de lo que es el aguacate, la fresa, los berries, eso es un mercado que ya está funcionando. Ahorita lo que viene, Kerry, es a un mercado que todavía no existe. Es a una situación de intereses muy particulares de Estados Unidos sobre lo que viene próximamente en el mundo, que es la tecnología. El litio se compromete a la exportación y primero pues encontrarlo, empezar a platicar, luego sacarlo, producirlo y participar en la producción de semiconductores, que esta es ahorita la situación en todo el mundo, ¿no? O sea, China después y India, que le dijeron a Estados Unidos que no le iban a vender semiconductores, y ahí está una lucha que tienen por ahí los árabes y todo. Pues aquí tienen el recurso que va a caminar poco a poco. La CFE estuvo ahí comprometiéndose, pero para el 2027, 17 líneas de producción de eólico, de energía eólica,
que está en Puerto Peñasco. Y Pemex estuvo ahí para manifestar que para el 2024 va a producir gases especiales, metano sobre todo, y no solamente en Sonora o en otros estados de todo este proyecto que traen ahí. Pero esto es lo que se dijo en la conferencia de prensa y es lo que se ve y lo que ya habíamos platicado. Aquí la situación es volvernos a preguntar qué mensaje trajo de Biden a Andrés Manuel antes de que Biden llegue a México y se encuentre con alguna sorpresita de Andrés Manuel, como es él, y vale más que de una vez vean qué es lo que quieren cada quien y no tenemos para dónde hacernos. Andrés Manuel es producto también de una decisión que tenemos en esta parte occidental del mundo y su elección se debe también a un empuje de los norteamericanos en su momento. Andrés Manuel puede muy bien estar en la mañanera, pararse en cualquier parte, gritar que somos nacionalistas, incluso hasta mandarles alguna señal disque de irrespetuosidad a Estados Unidos, pero no pasa nada. A ellos no se molestan mucho con ese tipo de detalles y esas declaraciones. Ellos se tienen que molestar si no cumplen que no cumplen con todos esos recursos en los que quieren participar. Es decir, energía limpia, la energía que manda, que se va a terminar en el 2030 los contratos, y entonces ellos están pensando ya que 2027 y más adelante el 2030 ya pueden establecer nuevas negociaciones con el gobierno que venga, ya sea izquierda, derecha, centro. Ellos están en esa situación, y aunque parece, como decíamos la otra vez, que el 2030 está muy alejado, la verdad es que ellos están participando ya para que esos contratos que tienen no solamente se respeten ahora, sino que puedan continuar en 2030. Y luego hay situaciones de mercado donde todo lo que produce la presa de allá de Las Vegas entra a Mexicali y Mexicali se la manda a San Diego y San Diego la regresa a México vendida mucho más cara. O sea, hay situaciones en las que cada quien, la que se está hablando en esa reunión es ganar, ganar. Es decir, que sea satisfactorio para Estados Unidos, pero que también gane en empleos, en economía, en desarrollo México a partir de Sonora en todo el Pacífico mexicano. Realmente los temas que trataron en Sinaloa son menores a los que realmente se trataron en Sonora. Y esos van a continuar y van a seguir hacia adelante mientras la inmigración siga detenida en el sur y también controlada en la parte norte del país. Eso es lo que vino a hacer Kerry, más lo que le haya dicho de Biden de manera particular, porque vino desde Londres a darle un mensaje. La voz de Biden tiene que, y ahí lo sabremos en un tiempo más. Seguramente eso es lo que la agenda nos marcó, pero ¿qué será lo que platicaron en corto? ¿Será lo que realmente fue el tema de esta conversación? Tal vez platicaron de política, tal vez de economía, pero sobre todo de temas interesantes para ambos países. Eso, créanlo, lo amable cibernauta, que fue algo preciso, que John Kerry viaja por todo el mundo con este espacio que le crearon prácticamente en la administración de Biden para ser el encargado, el emisario sobre el cambio climático. Pues esperemos cuáles son las reacciones del gobierno mexicano. Lo estaremos viendo seguramente en la agenda nacional. Osvaldo, pues vino Kerry, el presidente de visita en Sinaloa, y la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el tema del Instituto Nacional Electoral. Adelante, Osvaldo. Pues mira, Fernando y amigos que nos ven, yo antes que nada le quiero pedir disculpas a don Leonel y a José Luis por tanta sapiencia y exposición de estos grandes problemas nacionales. Y digo, pido disculpas porque yo no sé nada de eso. Después de 2 días de seguir a Andrés Manuel López Obrador, pues que me habla a mí don José Luis, con esa sapiencia que lo caracteriza, de los grandes problemas que vamos a tener si perdemos estas especies de juicios en el Tratado de Libre Comercio. Pues la verdad de las cosas que me está hablando de otro mundo, de algo que no es el México de Andrés Manuel, ¿no? Y luego que me habla que los grandes problemas que tienen los sectores productivos primarios y más los que se pueden acrecentar
con la entrada de camarón ecuatoriano a México, si se abren las fronteras. Pues mira, de verdad desconozco estas cosas. De eso no habló Andrés Manuel. Y bueno, no es el mundo que viví 2 días yo ahora que seguimos a Andrés Manuel en su gira por Sinaloa. Y que don Leonel nos hable de los grandes problemas que se pueden venir o las grandes oportunidades que pueden existir también si se da un buen intercambio en inversiones, en industria energética, pues la verdad que también como que no, el mexicano no ve esas cosas porque Andrés Manuel no se las dice, ¿no? ¿Qué vimos y qué mundo sí vimos durante 2 días en Sinaloa? Vimos a un Andrés Manuel, por ejemplo, que llegó pues prácticamente solo a Sinaloa, en medio de un hermetismo muy grande. No se quería decir dónde iba a dormir, por ejemplo, porque después supimos que tenía miedo a las manifestaciones sociales. Pero también es cierto que no fue como otros años o como otras venidas. Yo recuerdo la primera visita que hizo Andrés Manuel aquí al norte de Sinaloa, sobre todo a Los Mochis, el primer año de gobierno. Todavía traía la euforia y la borrachera del triunfo contundente en las urnas del 2018. No, hombre, había vallas de gente desde el aeropuerto, desde la salida del aeropuerto hasta los 20 y tantos kilómetros a Los Mochis, unos, la gran mayoría para saludar, para vitorear a Andrés Manuel, las minorías pues para presentarle alguna queja, algún reclamo, alguna intervención, pero así fue. Y ustedes recordarán también que todavía Andrés Manuel siguió rumbo al fuerte, ¿no? Varios kilómetros en cada poblado que existía entre Los Mochis y el fuerte. Igual la gente volcándose a favor de Andrés Manuel para vitorearlo, otros para presentarle demandas porque los gobiernos anteriores no las habían atendido. Entonces, hoy fue completamente diferente. Ese pueblo que amaba a Andrés Manuel, hoy no estuvo presente. Es más, Andrés Manuel, el que ama al pueblo buen y sabio, tampoco estuvo presente. No permitió que se le acercara a ese pueblo. Ni siquiera le organizaron una bienvenida a Andrés Manuel para que sintiera el calor de la gente que lo quiere y que lo ama. Andrés Manuel llegó en el total hermetismo, escondiéndose prácticamente, no fue recibido ni por el gobernador ni por el alcalde. En otros años se estilaba, incluso lo vimos con Quirino, cuando una vez vino a Tepic el presidente, y Quirino fue y lo recibió prácticamente en la frontera de Sinaloa con Nayarit y se lo trajo hasta Mazatlán. Bueno, pues aquí no, aquí el presidente llegó solito, no lo esperaron el gobernador, no lo esperó el alcalde, se bajó de su camioneta, esperábamos que el gobernador le abriera la puerta, tampoco estuvo ahí presente, en fin, prácticamente solo el presidente. Después entendemos, o dimos por hecho, por ejemplo, que el gobernador estaba arriba y lo estaba esperando arriba porque por ahí andaba el Diablo Higuera abajo en el hotel, pero no hubo una sola fotografía que se haya dado a conocer de que el gobernador lo estaba esperando arriba, no hubo una sola nota, no hubo una sola comunicado de parte del área de comunicación social del gobierno del estado para decir que ahí estaba el gobernador. Al día siguiente sí lo vimos, el día de ayer, pero bueno, vimos a un Andrés Manuel alejado del pueblo, de ese pueblo que él dice que tanto ama, y el pueblo alejado de Andrés Manuel. O sea, ya no fue como hace 3 años, que prácticamente le hicieron una valla humana para recibirlo desde el aeropuerto hasta la ciudad de Los Mochis. Hoy no vimos nada de eso. Pero en el discurso de Andrés Manuel, pues tampoco abordó los grandes problemas nacionales. O sea, no abordó nada de lo que está planteando don José Luis, no abordó nada de lo que está planteando don Leonel. En el mundo de Andrés Manuel, todo era perfecto, todos los problemas ya se habían resuelto y todo se limita a decir cuántos becas han entregado, cuántas pensiones han entregado, cuánto van a entregar, en decir, en darnos una clase de historia de las 4 transformaciones que ha tenido el país o que está impulsando y que él impulsa la 4ª, en decir que ya se acabó la corrupción y que si no se acabó, pues ya queda una muy poquita, muy chiquita, ¿no? Y que ya los grandes problemas que antes había ya no existen. Eso sí, afuera del lugar donde estaba Andrés Manuel, pues había un sinfín de manifestaciones sociales. Ahí estaban indígenas, estaban los ambientalistas que se oponían a la planta de fertilizantes, estaban hasta transportistas de Mazatlán, estaban gente que pedía reparto agrario, había colonos que querían que le dieran certidumbre a los terrenos que hoy ocupan por muchos años en sus colonias.
En fin, había un sinfín de manifestaciones sociales, pero esas no las vio el presidente, ni siquiera las escuchó. No, para él había un mundo muy diferente al que con tanta sapiencia, insisto, por eso le pido disculpas a don Leonel y a don José Luis, ese panorama o ese escenario que están dibujando no existe en el mundo de Andrés Manuel, y por unas cuantas horas tampoco existió en todos los que estaban presentes acompañando a Andrés Manuel en su gira de trabajo el día de ayer. Muy bien, muchas gracias compañero Osvaldo. Y es correcto el tema de la visita del presidente que es Sinaloa. Pues a mí me tocó ver, fíjate, un video que estaba circulando donde toma a Gerardo Vargas del brazo y al gobernador del otro brazo y dice, para que no quepa duda, por aquello del tema de una supuesta lista que Estrada Ferreiro mencionó en alguna entrevista que era Estrada Ferreiro, el Químico Benítez, Gerardo Vargas y por ahí creo que también Guasave andaba en esa lista, los alcaldes que podrían ser destituidos en la actual administración estatal. Pero bueno, habrá que esperar qué es lo que continúa. Lo que sí es verdad es que el día de ayer se consolida la izquierda en el continente americano. Gana Lula da Silva la presidencia de la República con muy pocos votos. Bueno, se hablan de 2 millones de votos, que sí es una brecha, pero ya en el porcentaje estuvo muy estrecho el porcentaje entre Bolsonaro y Lula da Silva en este tema de la elección por ahí en Brasil, una elección que estuvo marcada por las descalificaciones y la polarización en este sector de la población brasileña. José Luis, esta elección, bueno, no podemos anticiparnos a un tema tan de bastante tiempo, pero esta polarización que se vive en Brasil entre izquierda y derecha y centro, entre la misma población brasileña, es algo que estamos viviendo también en México. Es un tema de polarización pues en este caso, de ricos con pobres, de fifís con chairos, de conservadores con liberales. Es un tema que está abrumando, pero lo que sí llama la atención es el margen tan estrecho del porcentaje entre Lula y Bolsonaro. Se hablaba que era un día de campo, cuando se inició la campaña política ahí en Brasil, era un día de campo para Lula da Silva, que ganaría por un margen, ¿sabes? Algunos hasta comentaban que ganaría en la primera vuelta, lo cual no ocurrió, se tuvo que realizar una segunda vuelta. Este tipo de votaciones en el escenario de la América Latina continuará o simplemente fue un tema local en Brasil, o la polarización en los diferentes países donde gobierna la izquierda podrá ser de la misma manera cerrada, y esperemos un escenario similar en el 24, como le digo, aquí en México, como lo digo, falta mucho, pero pues se vale platicarlo. Adelante, José Luis. Bueno, iba a decir algo sobre lo que comentó Osvaldo, pero mejor me callo. No, aviéntese lo mejor, hombre, no. para que me ilústrenos a donde dé la mía. No. Ilústrenos. No. ¿Qué no ve que andamos ahorita que no sabemos nada ahorita nosotros? Sí, se nota. Es lo que iba a decir, que se nota mucho. Que no. La verdad. Me contagió Andrés Manuel, hombre. Sí, te has pegado un abrazote por allá. Tú. La debería de recibir a Estación Don por allá. Allá ya andábamos, allá recibiéndolo. Bueno, yo sobre lo que pregunta el compañero Fernando, y me parece muy adecuado también comentar sobre ese tema, aunque parezca muy lejano. Es un fenómeno que se está repitiendo en casi toda América Latina. Hay unos 2 países o 3 que todavía no cursan por este fenómeno, como es el caso de Panamá, ¿no?
que yo creo que hace mucho tiempo pasó Panamá por ahí. Sin embargo, a mí me parece que el concepto que se ha venido acuñando de la izquierda no es realmente acertado, porque a mí me parece que son más que nada un bagaje político y no le veo yo perfiles de una ideología de izquierda. Yo no creo que López Obrador incluso sea hasta de izquierda. Yo no, yo la verdad le confieso que tiene comportamientos, por ejemplo, esa conducta recurrente con respecto al tema de la mujer, que ustedes fíjense, cuando toca el tema de la mujer, cuando va a atacar a las mujeres, que porque se manifiesta, porque son violentas en las manifestaciones, pero jamás hemos visto una empatía hacia la mujer. Y yo digo, carajo, uno de los el sector de la sociedad que durante miles de años ha sido sometido y vulnerado en sus derechos durante siglos y siglos, el hecho de que no, por lo menos empaticemos, si no queremos, si no compartimos sus luchas, si no las, si no estamos en sus luchas, por lo menos no hablemos mal de ellas, no hablemos mal de sus movimientos, mínimamente seamos, eh, vaya, ¿cómo se le dice? No digamos nada, quedémonos callados, observemos, pero Es que él eso tiene el de, movimiento en su casa, don José Luis. bueno, todos lo tenemos, ¿no? Pero esa es otra cosa. El problema del género es un asunto que yo lo he valorado durante muchos años. Este, qué violencia tan impresionante sobre las mujeres se ha ejercido en las sociedades machistas, porque todas las sociedades de este planeta en algún momento han sido machistas, que algunas han venido dejando de serlo poco a poco, pero en nuestro país el machismo, y cuando uno observa a López Obrador, que no tiene la más mínima empatía hacia hacia la mujer y su movimiento, y el movimiento de eh, igualdad de género, pues uno dice, si esta es una de las causas más importantes de la izquierda en su historia, es más, a principios del siglo XX, los movimientos fueron extraordinarios y brutalmente reprimidos en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, donde se dieron. Y definitivamente es heroico lo que han hecho y las gestas que han escrito. Entonces, yo me asombro tener un presidente, yo digo, ¿de izquierda? No. Y ustedes se van hacia el resto de los países del continente donde se dice que existen gobiernos de izquierda y uno observa lo mismo. Este, particularmente, he visto el caso, el caso cubano en donde el homosexualismo ha sido eh, perseguido por parte de los comunistas de aquel país. Entonces, hay episodios y hay historias que hoy en día ponernos a pensar en una nueva izquierda, en un movimiento de izquierda en algún país, pues yo más bien creo que son movimientos populares con aspiraciones de justicia social, eh, pero que se les responde con un populismo ultrans, con una idea de que se responde a determinadas demandas en aras de que reciproquen eh, o sea, reciban en reciprocidad el apoyo a ultranza de los ciudadanos. O sea, te ayudo para que me ayudes, te apoyo para que votes por mí. O sea, esa es al final del día la cotidianeidad en todos estos gobiernos. Uno los va viendo y obligadamente las libertades
se empiezan a restringir cada vez. Y uno, o sea, ¿cómo es posible que el ejercicio de las libertades en Cuba, en Venezuela, o sea, vaya, en algunos lados que incluso limitan la participación de los ciudadanos que ni quieren que haya elecciones democráticas? O sea, dice uno, ¿de izquierda? Por eso yo creo que son más bien regímenes populistas que mediante una estrategia de polarización de las sociedades han avanzado, porque es cierto, el neoliberalismo por su naturaleza es la fase del capitalismo más salvaje y más explotador que se conoce en la historia. Y es los últimos 30, 40 años que hemos vivido de este capitalismo salvaje, hemos conocido la enorme desigualdad que han creado. Y el problema que tenemos es que hay una reacción en contra sin valorar lo positivo y lo bueno que hay y buscar la manera de armonizar y articular de qué forma se combate el salvajismo de ese capitalismo atroz que hemos vivido. Y me parece que no hay esfuerzos de ese tipo, sino al contrario, confrontar contra ese capitalismo y barrer con todas sus oportunidades, porque tiene muchas oportunidades, como ya lo hemos, como aquí en México se demostró con el TLC, por ejemplo. Nosotros nos opusimos al TLC en los años 90, combatimos el TLC, por supuesto, y así nos fue, como dicen en el rancho. Sin embargo, hoy haces una evaluación de los beneficios y los perjuicios y los pones en la balanza y te das cuenta que tiene muchas cosas que vale la pena recuperar. Por eso yo no creo, se los confieso, que haya una corriente de izquierda latinoamericana. Hay un movimiento social que tiene sus variantes diversas en los países. Sin embargo, no creo que tenga el perfil de una ideología y un programa de izquierda democrática y revolucionaria en cualquier parte del mundo. No lo creo. Es correcto, sí, muchos han tachado de que no tiene nada que ver con la izquierda, ni siquiera con la izquierda moderada, estos regímenes en América Latina. Al contrario, algunos le han llamado ya prácticamente dictaduras, como la que se vive en Nicaragua con Ortega, por supuesto en Cuba con los hermanos Castro, y pues por ahí también se habla de Venezuela ya con el régimen chavista que dirige Nicolás Maduro. Habrá, pues la historia estará sentenciando estos temas, pero por lo pronto, sí, en estos países se viven crisis económicas muy profundas debido principalmente a los desacuerdos políticos que se están dando ahí. Y pues, esperemos en Brasil, recordemos que Dilma Rousseff, el mismo Lula da Silva estuvieron acusados de corrupción al término de sus mandatos. Incluso estuvieron, en el caso de Lula da Silva, estuvo preso por ahí. En Bolivia también se habla de un régimen de este tipo, en Perú, pero bueno, habrá que analizar las próximas elecciones, qué deciden estos países, porque nadie puede detener a la población, a la sociedad, cuando decide votar por un cambio o decide votar por algo que ya prácticamente no les interesa o no le conviene a ese país. Leonel, el presidente estuvo en Sinaloa. Estuvo. Porque Eduardo me dice que estuvo puro en secreto. Pero, pues sí, mira, nos vino a hablar de una situación que ya conocíamos, que era la decisión de la planta de amoníaco, que sí es importante. Pueden producir ahí 2.200 toneladas por año de esta situación de la, ¿cómo se llama? El amoníaco, que va a servir para el fertilizante, es muy importante. La verdad es que no, eso de que ya estaba, que lo decidió el pueblo por consulta, no fue así. La verdad es que ya para que se decidiera Andrés Manuel tuvo que recibir un estudio muy a profundidad, que hicieron incluso muchos sinaloenses en Mazatlán y en todos lados,
sobre lo que significaba la planta de amoníaco ahí en Huila y Topolobampo. Era un humedal pequeño, donde lo que iba a producir de daño eran 41 toneladas menos, pues, 41 toneladas menos por año de camarón, y que pudieran resarcirse en su momento forestando los manglares y instalando ahí una Sea Food que se llama, que es para conservar lo que llaman las cuestiones abajo ahí que están en el plancton y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la producción de fertilizantes ahorita es muy importante. Ahora, sí recibió a la gente que no está de acuerdo, pero yo le preguntaría a Osvaldo, porque ahí sí yo no sé quién mueve la pata ahí, quién mueve a la gente esa, porque se trata de venta de fertilizantes. Alguien debe estar vendiendo fertilizantes que no le conviene. Y bueno, cuando menos esa parte de ahí que ya sabíamos. Lo que se dijo públicamente, pues prácticamente ya lo sabía. Lo que se dijo internamente también en manera directa con el gobernador, que fueron varias cosas, que hoy el gobernador habló de ellas, la visita que va a tener en enero de nuevo, es un chairo confeso, según el propio gobernador. Vimos algunos detalles de acercamiento con el gobernador, lo trata bien, dice, lo conozco hace mucho, y hay una buena situación. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los gobiernos los años van pasando? Y ya hemos dicho y ya se ve y todo el tiempo lo vemos, que un presidente cuando llega al cuarto año empieza a debilitarse. Ya le está haciendo daño toda esta campaña que diario traen los medios contra él, que diario traen las organizaciones patronales, incluso, pero y el quinto año va a ser muy difícil. Y va a ser una elección muy enojosa. Ya la acabamos de ver con Lula. Se echaron hasta de él. E incluso Lula da Silva hizo una campaña tan sucia que criticó hasta los hijos de Bolsonaro y una niña de 5 años. O sea, aquello fue una cosa terrible, pero pues la onda era atraer votos. Bolsonaro, que es de derecha, habló de un compromiso de izquierda, que es aumentar las pensiones. Les iba a aumentar las pensiones a la gente, lo que atrajo bastante pueblo. Por eso es que se quedó a una rayita de ganar. Y efectivamente, ¿de qué izquierda estamos hablando? Como dice José Luis. ¿Es de izquierda Lula da Silva? Pues ya a su edad no creo que sea ni de izquierda ni de derecha. El cuerpo no aguanta, el cuerpo te dice que ya la fuerza va menguando, hasta el mismo boxeador juvenil no avienta bien el jab, no lo avienta rápido, se le queda lento. Lula es un hombre de 76 años, de 76 años, 6 años más va a llegar a 80. No crees que va a ser un gobierno dinámico, fuerte, que se vaya a atrever a innovaciones con China, como dicen, a irse para el lado de los contrarios a Estados Unidos. Ahí eso es una economía muy fuerte, ahí los que mandan, cuidadete, ahí están ya con sus intereses muy fuertes, es un país con mucha economía muy potente. Entonces, Lula da Silva gana por un porcentaje de 1, pero pues un futuro para un hombre de esa edad, para que ya va a ser la tercera vez que esté en la silla, pues Brasil va a seguir su sociedad adelante, ¿no? O sea, bancos, los empresarios, esto sigue para adelante. Entonces, aplaudir ese gane, pues con ese porcentaje y con ese personaje, pues no lo aplaudiría yo. Yo no soy de derecha ni soy de izquierda, pues, pero no lo aplaudiría en una reflexión seria, ¿no? Y la verdad, y aún hace unos momentos, pues todavía Jair Bolsonaro no se pronunciaba, bueno, al menos yo no lo había checado en las redes, pero había todavía ese tema, incluso una manifestación de pues, un sindicato camionero estaba en contra del tema de que Lula da Silva llegara nuevamente a la presidencia de la República. Creo que se viene un espacio de ingobernabilidad
un espacio de manifestaciones ahí en Brasil por lo cerrado de la votación. Recordemos, y hemos tenido la experiencia en este país cuando son cerradas las votaciones, la verdad, pues se vuelven un problema muy, muy sentido. Osvaldo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitiendo recomendaciones al legislativo sobre el Instituto Nacional Electoral. Fíjate, Fernando, que efectivamente ese tema lo dejé para esta participación, me preguntaste en la otra, pero creo que era conveniente dedicarle un buen tiempo. A ver, de repente pareciéramos sorprendernos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita una postura diciendo que está de acuerdo en la reforma electoral y en la modificación que se tenga que hacer al INE, cuando no es una competencia decir que está de acuerdo en que se dé esta reforma al INE, pero tiene una razón de ser. A ver, mira, durante el primer año de Andrés Manuel, cuando se da el apoderamiento de la Comisión de Derechos Humanos, nosotros advertíamos, a ver, los mexicanos vamos a pagar con sangre, decía en aquel tiempo, si perdemos una institución que nos costó sangre a los mexicanos tener, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordemos que la comisión nace precisamente con el derramamiento de sangre de Norma Corona, sinaloense. Y bueno, la comisión se convirtió durante muchos años en la garante de las garantías y de los derechos constitucionales que tenemos los mexicanos. Es más, hoy en día, por ejemplo, a nivel mundial, lo primero que se antepone para cualquier controversia constitucional que se promueva es precisamente que vulnere tus derechos humanos, que vulnere tus garantías individuales que tengas consagradas en tu Constitución. Bueno, pues imagínate, hoy que conocemos la reforma electoral, pues evidentemente se están vulnerando derechos humanos que tenemos y un derecho constitucional que tenemos, como es el derecho de votar y ser votado. ¿Y dónde se da esa violación, por ejemplo? A ver, la propuesta que hace el presidente nos dice a nosotros, es que si quitamos al INE o reformamos al INE, vamos a ahorrarnos 24,000 millones de pesos. Pero tendríamos que decir también nosotros o formular una contrapregunta. A ver, ¿y si quitamos un gobierno ineficiente? No nos vamos a ahorrar 24,000 millones. Nos vamos a ahorrar billones y billones de pesos que nos está costando tener un gobierno eficiente que aspira más que a gobernar, a concentrar poder político. Pero eso es lo de menos. A ver, la propuesta del presidente dice, vamos a desaparecer 200 posiciones en la Cámara de Diputados. Es decir, vamos a quitar 200 diputaciones. Y uno se puede imaginarse, van a desaparecer las diputaciones pluris. Pero resulta que no. Lo que está haciendo el presidente es desaparecer las 300 diputaciones por el principio de mayoría. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el ciudadano nos está quitando al ciudadano nuestro derecho de elegir a nuestros diputados federales distrito por distrito, como actualmente los elegimos. Ahora, ¿qué opción nos da el presidente? Que vamos a votar por los partidos políticos. Y entonces la pregunta es, ¿y quién va a llenar la lista de los 300 de cada uno de los partidos políticos? A ver, si es de Morena, estamos claros que esa lista la va a llenar el presidente. Entonces nosotros no vamos a elegir a nuestros diputados federales, los va a elegir el presidente de la República. Si de por sí hay un divorcio entre los diputados y sus representados, en este caso el pueblo que los elige, pues con mayor razón cuando deje el pueblo de elegirlos. Bueno, y si vamos y preguntamos, ¿y quién va a elegir a los del PRI? Bueno, pues va a elegir el que tenga la firma y la nomenclatura. En este caso tenemos que poner el nombre de Alito Moreno. Y de MC, pues Dante Delgado. O sea, los partidos tienen dueños. Entonces el pueblo ya no va a elegir a sus diputados. ¿Quién los va a elegir? Pues los dueños de los partidos políticos. Es lo que va a suceder. Bueno, pero además te dice la reforma electoral, vamos a quitarle el financiamiento a los partidos políticos. La democracia cuesta, y para que exista competencia en igualdad de condiciones,
se generó precisamente y se ha mantenido durante muchos años un esquema de financiamiento público para los partidos políticos, pero también sanciones para el que meta lana en exceso, que no esté fiscalizada. Y ahí están los casos de Morena, ahí están los casos de las aportaciones del movimiento de Morena, ahí está el caso de los amigos de Fox y el Pemelgate y todas esas cosas, donde hubo financiamiento irregular. Bueno, eso se contempla y está contemplado. ¿Para qué? Para evitar precisamente una competencia inequitativa en una democracia donde es el pueblo quien tiene el derecho de elegir a sus representantes. Pero eso no es todo. El presidente dice, vamos a darle la facultad al pueblo para que elija a sus consejeros electorales. Y entonces, la pregunta es que no nos dice, mejor dicho, quién va a proponer a los consejeros. Pues los va a proponer él. Pues entonces es una falsa democracia el que nos diga que nosotros vamos a elegir a los consejeros de entre una lista que él me va a poner. Es como si yo le dijera al pueblo, oiga, ustedes van a elegir, pero van a elegir entre Fernando, José Luis y Leonel, que los tres son mis amigos. Pues no, el pueblo quiere elegir a los que él quiera. Pero peor aún todavía, cuando en la ley electoral se contempla, por ejemplo, que hasta los jueces, hasta los magistrados del Poder Judicial los va a elegir el pueblo por la vía democrática, supuestamente, en una falsa democracia, a través del voto. Y la pregunta es otra vez, ¿quién va a poner a los jueces o la lista de los candidatos a jueces o magistrados? Pues en una democracia como la que tenemos, donde el narco no solamente le mete millones, sino le mete balas, pues imagínense en manos de quién vamos a estar, en una falsa democracia. Bueno, pues en ese juego tan importante que debe de jugar la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué es lo que estamos viendo el día de hoy? Una comisión que decidió fijar una postura en lugar de decir vamos a promover las controversias constitucionales que sean necesarias para garantizar esos derechos humanos que tiene la población, para garantizar que su derecho a votar y a ser votado se va a respetar, para garantizar que no se van a violentar sus garantías individuales consagradas en la Constitución, y entonces sí darle paso a una dictadura. Los mexicanos y sobre todo las nuevas generaciones no entendemos qué es una democracia. Pensamos que una democracia es el derecho a votar y ser votado, y no, no es eso vivir en democracia. Vivir en democracia es que se respeten nuestros derechos y nuestras obligaciones que tenemos consagradas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a perder si perdemos un país democrático? Bueno, pues vamos a perder precisamente nuestros derechos, vamos a perder nuestras garantías, y ahí es precisamente la comisión la que debería estar al pendiente de salvaguardar eso que estamos a punto de perder. Es correcto. De hecho, ya Ricardo Monreal se manifestó, tanto como Marco Cortés se han estado manifestando, y esperamos en los siguientes días pues más manifestaciones y temas. Lo que sí es que este comentario o este posicionamiento de la comisión la deterioro fuertemente ante la sociedad, la deterioro fuertemente ante los diferentes puntos de opinión, pero veremos cómo se disuelve este tema. Nos vamos, José Luis López Duarte. Bueno, pues mañana cumple un año el señor gobernador en el poder del gobierno de Sinaloa. Vamos a ver en los próximos días qué va a informar al pueblo de Sinaloa de lo que hizo y de lo que no hizo y de lo que hizo mal, ¿no? Porque no me quiero despedir sin antes insistir que los mazatlecos están muy enojados, y algunos de nosotros también. Oye, José Luis, el día de hoy apareció una manta, no sé si sea fake news, de te extrañamos, Quirino. Ah, no, perdón, regresa, Quirino, te extrañamos. Sí, ahí en el Puente Negro, estaba ahí en el Puente Negro. Es correcto, a un día de que cumple un año el gobernador. Sí, lo que pasa es que la verdad no podía ser es correcto. Sí, ya. No podía cerrar el año. O sea, esto que pasó en Mazatlán, prácticamente, haz de cuenta que le pegaron un garrotazo a una piñata, ¿no? Y se deshizo en el aire y todo rodó por el suelo. La verdad es que el gobierno está desmadejado
y quién sabe cómo vaya a enderezar el barco. Yo quiero ver qué sigue en los próximos días. Yo le agradezco a Leonel, a Osvaldo, a Fernando y a todos los que nos vieron y nos escucharon. Muchas gracias, compañero José Luis. Nos vamos, Leonel. Nos vamos con la noticia de que Salinas ya es europeo. Carlos Salinas agarró la nacionalidad española y ya puede vivir en 27 países de Europa. No hay ningún problema. Nada más que dice que México es está en su corazón. Y allá está Quirino también, allá que tomen vinito en el restaurante de la hija de Salinas. Allá todavía que siga un tiempo más. Bueno, pero ya en serio, pues decirle a la gente gracias por acompañarnos. Vamos a tener una de las fechas más importantes en la cultura de nosotros los mexicanos, sobre todo los sinaloenses, el Día de los Muertos. Ya empezamos a ver gente en el Panteón Civil a partir de hoy y en los diferentes panteones para estar recordando a sus seres queridos y recordando sobre todo el espíritu de valor que nos dieron desde niños. Eso es lo que hemos estado haciendo y poniendo la veladora, porque es la luz que va a traer a esa gente, ¿no? A estar con nosotros cuando menos un momento, porque Dios no está en el cielo, Dios es el cielo, está en todos lados, es el cielo, el ser y el estar, pues. Entonces, ahí decirles a la gente que festejen con dignidad estos días. Seguramente no va a haber mucha bala, y si la hay, pues es de puro contento, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Y el Halloween ahora, hombre. Ah, no, Halloween. Pues sí, no hay que despreciar el Halloween tampoco. No, pero es que es un río de gente en las calles. Sí, tiene su valor. Sí, yo la verdad me metí corriendo a la casa. ¿Por qué? Con un plebero, con sus calabazas y sus dulces o cach, te dijeron. calacas. No, dije, en eso me sale todos disfrazados. La verdad es que los plebes le toman muy en serio el Halloween. Ahorita que comentaba el compañero Leonel sobre las veladoras, en la mañana estaba recordando con mi compañera Luz Gálvez en la banda radiofónica sobre aquella película, seguramente ustedes la recuerdan, Macario, aquella película con Ignacio López Tarso, una película de culto. Le comentaba yo a mi compañera Luz y le hacíamos la recomendación para ese 31 de octubre y para las festividades del día 1 y del día 2 de noviembre, le recomendamos la película Macario. Es una película, la verdad, la primera vez que yo estaba sumamente pequeño, me dejó muy marcado aquel tema de que al introducirse a la cueva, le dice que cada vela era una persona, era la vida de una persona, y que cuando algunos se apagaban al comenzar, otros a la mitad, y unos hasta que prácticamente se terminaba la vela. Es una película de culto de la época de oro del cine mexicano, y claro, con el extraordinario actor Ignacio López Tarso. Cabe la recomendación ahorita que me recordó el compañero Leonel Solís sobre este tema. Nos vamos, Osvaldo. Pues habrá que estar pendientes. Saludos para el doctor, que todo salga bien en su estancia en la Ciudad de México, y pues también a José Luis, a Leonel, para ti, Fernando. Y creo que don José Luis pone un tema muy importante para el próximo viernes, que regresemos a esta mesa, ¿no? El primer informe del gobernador Rubén Rocha. Efectivamente se cumple el primer año. Yo creo que la mejor evaluación la tienen los sinaloenses de que hay que hacerlo. Es correcto. Yo creo que tú también tienes el mismo problema que tengo yo aquí con el Gordon y con mi perra, la Chopi. Quiero opinar también el Senado. Yo aquí los tengo y esto es una continua lucha con ellos por querer salir sí. Pues muchas gracias, les agradezco mucho a los compañeros José Luis López Duarte, Leonel Solís, Osvaldo Villaseñor por acompañarnos. Les recordamos que Mesa de Análisis Político es una mesa de expresión seria y constante de lunes, miércoles y viernes. En cuanto se termina Breaking News, usted puede estar informado de los temas políticos nacionales, internacionales y por supuesto locales. A nombre del titular de este espacio informativo, el doctor Jesús Héctor Muñoz, les agradezco, no sin antes comentarle, mañana estaremos de 7 a 8 en la sintonía radiofónica de W Radio.
por la tarde no habrá Breaking News, nos vamos a tomar el día martes y miércoles precisamente por el tema de las festividades. Tampoco tendremos mesa de análisis político el día miércoles, nos vemos hasta el día viernes, pero sí los esperamos mañana de 7 a 8 en las noticias con el doctor Héctor Muñoz por W Radio. Muchas gracias a mis compañeros, pásela bien, feliz Halloween, cuídense mucho y mucha salud. Gracias.